Pensé que el amor era un refugio eterno, un lugar donde esconder mis grietas más profundas. Hasta que esa noche en Huelva, con el mar rugiendo como un verdugo, Luis me miró a los ojos y dijo: «Si no sales de este armario, te devorará vivo». Y yo, idiota, lo besé para callarlo, sin saber que su advertencia era mi sentencia de muerte emocional. Esa frase se clavó en mi pecho como un anzuelo oxidado, tirando de todo lo que creía sólido: mi familia, mi trabajo en el astillero, la fachada de hombre recto que había construido con sudor y mentiras. ¿Cómo podía imaginar que, solo 3 meses después, todo se derrumbaría en una cena familiar, con el olor a gambas a la plancha quemándose en la sartén, mientras mi madre destapaba mi teléfono y leía los mensajes que Luis me había enviado antes de desaparecer? El escándalo estalló como una ola traicionera. Mi padre, con sus manos callosas de pescador, me escupió en la cara que era una vergüenza para el apellido García, y mi hermana, la única que quizás lo entendía, se limitó a llorar en silencio, como si mi verdad fuera una plaga contagiosa. En ese instante, Huelva, mi Huelva, con sus playas de arena fina y sus noches de flamenco improvisado, se convirtió en una prisión de sal y reproches, y yo, Sergio, de 30 años, me di cuenta de que había perdido todo no por amar a un hombre, sino por no haberlo amado lo suficiente como para ser libre. Me llamo Sergio García, y si alguna vez has caminado por las calles empedradas de Huelva con el peso de un secreto que te ahoga el alma, sabrás exactamente cómo me sentía esa mañana de julio, cuando el sol ya quemaba el asfalto como si quisiera recordarme que la vida no perdona medias tintas. Nací aquí, en esta ciudad portuaria donde el Atlántico besa la costa con una furia que parece celosa, y crecí entre redes de pesca y el eco de las sirenas de los barcos que zarpaban hacia puertos lejanos, prometiendo aventuras que nunca llegarían para mí. Mi padre, Manuel, era el rey indiscutible del muelle, un hombre de 58 años con la piel curtida como cuero viejo, que hablaba poco pero golpeaba fuerte, no con los puños, eso lo reservaba para las borracheras de los sábados, sino con el silencio que imponía en nuestra casa de 2 plantas en el barrio de la Orden. Los hombres García no se quejan, Sergio. Se levantan y trabajan, me repetía desde que tenía memoria, mientras yo, con mis manos finas y mi mirada que siempre se desviaba hacia los cuerpos sudorosos de los compañeros en el astillero, fingía sentir con la cabeza gacha. Mi madre, Carmen, era el contrapeso, una mujer menuda de 55, con el pelo recogido en un moño eterno y las manos siempre oliendo a ajo y perejil, que cocinaba para toda la familia como si el vapor de las ollas pudiera evaporar las tensiones. Tenía una hermana mayor, Ana, de 32, casada con un tipo anodino llamado Pedro que vendía seguros en Sevilla, y un sobrino de 5 años, Little Pablo, que era el sol de la casa, ajeno a las sombras que se cernían sobre mí. Pero yo era el hijo mediano, el que siempre había sido callado, el que estudiaba ingeniería naval en la universidad local pero terminaba los fines de semana reparando barcos en el puerto por un sueldo que apenas cubría el alquiler de mi pisito en el centro. ¿Mi falta? No era la pobreza, Huelva nos había enseñado a convivir con ella como con una vieja amiga, sino el vacío que me roía por dentro, el deseo de tocar una piel que no fuera la mía, de besar labios que no pertenecieran a las chicas efímeras que desfilaban por mi vida como excusas temporales. Todo cambió el año pasado, en la feria de Colombina, esa explosión de colores y olores a churros fritos y vino manzanilla que transforma Huelva en un carnaval de pasiones contenidas. Estaba allí con unos amigos del astillero, bebiendo en una caseta abarrotada, cuando lo vi, Luis, con su sonrisa torcida y sus ojos verdes que parecían robar la luz de las bombillas colgantes. Tenía 28 años, pelo negro revuelto como si el viento del mar lo hubiera peinado a golpes, y un cuerpo atlético forjado en las olas. Era surfista, uno de esos que desafían al Atlántico como si fuera un amante caprichoso. Nos cruzamos en la pista de baile, yo torpe con mi cerveza en la mano, él moviéndose con una gracia que me dejó sin aliento. «Eres de aquí, ¿verdad?» «Te he visto en el muelle», me dijo, su voz ronca cortando el bullicio del cantejondo. Asentí, y en ese momento, algo se rompió en mí. No fue amor a primera vista, sino reconocimiento, como si mi reflejo se hubiera materializado en carne y hueso. Empezamos a vernos en secreto, en las calas escondidas de Punta Umbría, donde las dunas nos ocultaban del mundo y el mar era nuestro único testigo. Luis era de un pueblo cercano, Mazagón, huérfano desde los 15, su madre se lo llevó un cáncer rápido, su padre ya había desaparecido en una tormenta de mar, y había aprendido a navegar la vida con la misma audacia que las olas. La libertad no se pide, Sergio, se toma, me decía mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda, y yo, acurrucado contra su pecho, sentía por primera vez que pertenecía a algo real.
Pero el idilio era frágil, yo volvía a casa oliendo a sal y a él, y me duchaba con jabón fuerte para borrar las huellas, mientras mi padre refunfuñaba sobre esos maricones que infestan las playas en las noticias de la tele. Ana lo sospechaba, me pillaba miradas demasiado largas a los chicos guapos en las reuniones familiares, pero nunca dijo nada, en cambio, me traía platos de migas para animarme, como si la comida pudiera llenar el abismo que crecía en mi interior. La relación con Luis era un bálsamo y una herida a la vez. Me hacía sentir vivo, caminábamos por el sendero del Odiel al amanecer, hablando de sueños imposibles, él quería abrir una escuela de surf para chavales perdidos como él había sido, yo fantaseaba con mudarme a Cádiz y dejar el astillero, y en sus brazos, bajo el cielo estrellado de Huelva, el peso de mi doble vida se aligeraba. Pero siempre había un después, el regreso a la rutina, donde yo era el hijo perfecto, el compañero de trabajo confiable, el hétero que coqueteaba con la recepcionista del taller para despistar. Luis lo notaba. Estás viviendo a medias, amor. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir?, me preguntaba en las noches en que el viento aullaba fuera de su chiringuito alquilado, y yo respondía con besos, posponiendo la verdad como quien aplaza una cuenta pendiente. El conflicto se enraizaba en lo cotidiano, en las grietas de la normalidad que Huelva me imponía. Mi padre, con su hombría de granito, me presionaba para que sentara la cabeza con alguna chica del barrio, había intentado emparejarme con la hija de un armador, una tal María que olía a colonia barata y risas forzadas. Eres un hombre, Sergio, no un niño. La familia necesita nietos, no excusas, gruñía durante las comidas dominicales, y yo masticaba mi tortilla de patatas en silencio, sintiendo el nudo en la garganta como un trozo de caballa atascado. Mi madre, más sutil, me lanzaba indirectas. ¿Cuándo vas a traer a alguien a casa, hijo? Ana ya tiene su vida hecha. ¿Y Ana? Ana era mi confidente muda. Una vez, después de una borrachera en la romería del Rocío, me abrazó en el coche de vuelta y susurró, sea lo que sea que te coma por dentro, Sergio, no dejes que te destruya. Pero yo lo hacía, día a día, enterrando mi amor por Luis bajo capas de mentiras que me asfixiaban. En el trabajo, la tensión era un cable vivo. El astillero era un mundo de hombres, de chistes crudos sobre maricas y tíos flojos, y yo reía con ellos para encajar, mientras mi mente vagaba hacia las fotos que Luis me enviaba, él en la playa, el agua lamiendo sus tobillos, con un pote hecho de menos que me hacía temblar las manos al soldar placas de acero. Una vez, casi me pillan, mi jefe, un viejo lobo de mar llamado Paco, vio mi teléfono vibrar con un mensaje de Luis, esta noche, en la cala. No me falles, y lo alcancé justo a tiempo, balbuceando algo sobre un amigo del fútbol. Cuidado con las distracciones, chaval. Aquí no hay sitio para debilidades, me espetó, y su mirada me heló la sangre, como si ya supiera. Luis, en cambio, vivía sin filtros. Era puro fuego andaluz, bailaba sevillanas en las fiestas locales sin importarle las miradas, y en la cama, me desarmaba con una ternura feroz que me hacía llorar en silencio. Eres precioso cuando te sueltas, Sergio. Pero esto no es vida. Es supervivencia, me dijo una noche, después de hacer el amor en su colchón raído, con el olor a salitre impregnando las sábanas. Intenté bromear, en Huelva, sobrevivir es un arte, pero él se incorporó, serio, y me tomó la cara entre las manos, si no lo dices pronto, te perderé. Y peor, te perderás a ti. Su advertencia final, esa que ahora resuena como un eco maldito, fue un susurro contra mi sien, el armario no protege, amor. Te come vivo. Y yo, cobarde, lo besé para acallar la verdad, pensando que el tiempo lo arreglaría todo. ¡Qué iluso! Los días se volvieron un ritual de contención, mañanas en el astillero, donde el ruido de las grúas ahogaba mis pensamientos, tardes robadas con Luis en cafeterías discretas del casco antiguo, fingiendo ser amigos, noches en que volvía a casa y mi padre me esperaba con una cerveza y preguntas sobre la novia que nunca llega. El dolo se acumulaba como arena en las botas, las llamadas perdidas de Luis que ignoraba por miedo a que mi madre oyera, las miradas de Ana, cargadas de una pena que no se atrevía a nombrar, el vacío en mi pecho que crecía con cada te quiero que no podía decir en voz alta. Huelva, con su belleza cruda, las playas de Mazagón extendiéndose infinitas, el aroma a jazmín en las plazas, se burlaba de mí, ¿por qué esconder algo tan puro en una tierra que celebra la pasión a gritos? Una tarde de agosto, el calor era un horno vivo, y Luis me arrastró a una excursión improvisada al paraje natural de las marismas del Odiel. Avanzábamos en su viejo Renault destartalado,
con la radio sintonizando flamenco que hablaba de amores imposibles, y él cantaba a todo pulmón, su voz ronca entretejida con el graznido de las aves flamencas que surcaban el cielo. Imagina que un día caminamos así, sin escondernos. Tu familia, la mía, bueno, lo que queda de ella, todos en una mesa, riendo, dijo, aparcando junto a un sendero fangoso. Bajamos y nos adentramos en las marismas, el barro chupando nuestras zapatillas, el sol filtrándose a través de los juncos como cuchillos de luz. Allí, en un claro donde el agua estancada reflejaba el cielo, me besó con una urgencia que me dejó sin aliento. Dilo, Sergio. Dime que lo harás. Por nosotros. Me quedé callado, mirando el horizonte donde el Guadalquivir se fundía con el mar, y mentí, pronto, amor. ¿Pronto? Pero en mi interior, el pánico rugía como la marea alta, ¿y si mi padre me echaba? ¿Y si el astillero me despedía? ¿Y si Huelva, mi hogar, me escupía como a un intruso? Luis suspiró, su mano soltando la mía lentamente, y en ese gesto vi el primer atisbo de la grieta que nos rompería. Volvimos en silencio, el coche traqueteando sobre los baches, y esa noche, solo en mi cama, lloré por primera vez en años, el sudor pegándome las sábanas a la piel como una segunda piel de culpa. La presión se acumulaba en capas invisibles. En el trabajo, Paco empezó a soltar comentarios punzantes. Sergio, pareces distraído. ¿Problemas de faldas? ¿O de otra cosa? Reía, pero sus ojos escrutaban, y yo sentía el sudor frío bajando por mi espina dorsal. En casa, mi madre me sorprendió una vez lavando la ropa con un aroma a colonia masculina que no era mía, era de Luis, un rastro traicionero, y me miró con esa expresión de decepción silenciosa que duele más que un grito. Hijo, ¿estás bien? Pareces ausente. Solo cansado, mamá, mentí, y me encerré en el baño, vomitando el almuerzo en el váter de porcelana agrietada. Luis se impacientaba. Nuestros encuentros se volvieron esporádicos, cargados de una tensión que el sexo ya no aliviaba del todo. Estás eligiendo, Sergio. Entre ellos y yo. Entre la mentira y la verdad, me espetó una noche en su piso, con el ventilador zumbando como un insecto furioso. Intenté abrazarlo, pero se apartó, sus ojos verdes endurecidos por el dolor. No es tan simple, balbuceé, y él rió amargamente, la simpleza es el lujo de los libres. Tú estás encadenado por elección. Esa noche dormimos espalda con espalda, el espacio entre nosotros más ancho que el estrecho de Gibraltar, y al amanecer, se fue a surfear solo, dejándome con el eco de su advertencia resonando en las paredes encaladas. El otoño llegó a Huelva como un suspiro resignado, con las hojas de los eucaliptos amarilleando en los alrededores del muelle y un viento fresco que arrastraba el olor a sal y a melancolía. Yo seguía en mi rutina de supervivencia, turnos dobles en el astillero para ahogar los remordimientos, cenas familiares donde sonreía como un autómata, y mensajes a Luis que se volvían cada vez más desesperados. Ven esta noche. Te necesito, solo para recibir respuestas secas, no puedo seguir así. La ciudad parecía conspirar contra mí, en las tabernas del puerto oía chismes sobre ese surfista maricón de Mazagón que andaba de fiesta con un tipo de Sevilla, y cada rumor era un puñetazo en el estómago, aunque sabía que era mentira. Luis no era de los que saltan de cama en cama, su lealtad era su armadura. La familia era el yugo más pesado. Mi padre, con su artritis empezando a mellar sus manos, se volvió más autoritario, como si el paso del tiempo lo obligara a aferrarse a tradiciones que yo socavaba en secreto. Vas a ir a la boda de tu primo en diciembre, y vas a ir con una chica decente, ¿entendido?, me ordenó una noche, mientras veíamos el partido del Betis en la tele, el humo de su cigarro envolviéndonos como una niebla tóxica. Asentí, el corazón latiéndome en los oídos, y esa misma semana organicé una cita falsa con una compañera del taller, una tal Laura que aceptó por lástima. La llevé a un bar en el Nuevo Colombino, fingiendo risas mientras mi mente volaba hacia Luis, que no respondía a mis llamadas. Ana lo vio todo. Mi hermana, con su instinto de loba protectora, me acorraló en la cocina después de una comida de domingo, mientras mi madre lavaba los platos y mi padre roncaba en el sofá. Sergio, ¿qué te pasa? Estás consumiéndote como una vela al viento. Si es una mujer, díselo a papá. Si no, bueno, sea lo que sea, no puedes seguir así. Sus palabras fueron un bálsamo efímero, pero el miedo me paralizó. ¿No entiendes, Ana? Aquí, en Huelva, ser
Diferente es como nadar contra la corriente del Odiel. Te arrastra y no sueltas. Ella me abrazó, su perfume a vainilla mezclándose con el olor a guiso, y susurró, la corriente cambia si remas fuerte. Pero yo no remaba, flotaba, esperando que la marea me llevara. El abuso emocional era sutil, como la erosión de las dunas por el mar. En el astillero, los compañeros empezaron a bromear sobre mi falta de conquista. Sergio, ¿eres monje o qué? Trae a una tía y te pagamos una ronda. Reía, pero cada chiste era una astilla bajo la uña, recordándome mi aislamiento. Paco, mi jefe, me asignó los turnos más duros, noches soldando en la bodega de barcos herrumbrosos, con el olor a metal caliente quemándome la garganta, y yo aceptaba sin protestar, como penitencia por mi pecado invisible. Eres bueno, chaval, pero distraído. Enfócate o te quedas fuera, me dijo una vez, su aliento anís estrellado pegado a mi cara, y supe que olía el miedo en mí, ese hedor a cobardía que no se lava con jabón. Con Luis, la dote se volvía tóxica. Nuestros encuentros eran ahora batallas disfrazadas de reconciliaciones. Él llegaba a mi piso con una botella de vino de la costa y una mirada que pedía promesas, y yo lo recibía con besos hambrientos que posponían la discusión. Dime que lo dejarás todo por mí. ¿Qué hablarás con tu familia? Insistía, su cuerpo tenso sobre el mío, y yo murmuraba sí en la oscuridad, sabiendo que era mentira. Una noche, después de una pelea que terminó en sexo furioso, manos arañando espaldas, dientes mordiendo hombros, se vistió con brusquedad y me miró desde la puerta. Estás matándonos, Sergio. A los dos. Si no eliges, elijo yo. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo, y me quedé solo, el silencio del piso amplificado por el zumbido de la nevera, sintiendo el vacío como un pozo sin fondo. La sociedad de Huelva, con su mezcla de catolicismo devoto y folclore pagano, era un espejo deformante. En la Semana Santa, desfilando detrás de la Virgen de la Esperanza con mi padre, él como nazareno, yo cargando un cirio que me quemaba los dedos, oía los murmullos sobre esos pecados modernos que el cura denunciaba desde el púlpito. El amor verdadero es ordenado por Dios, no una aberración del demonio, tronaba, y yo bajaba la cabeza, el incienso ahogándome como humo de infierno. En las playas, donde Luis y yo habíamos caminado de la mano en la penumbra, ahora veía parejas heterosexuales besándose sin pudor, y el contraste me hería como sal en una llaga abierta. ¿Por qué ellos sí, y yo no? La respuesta era simple y cruel, porque yo lo permitía, sacrificando mi verdad por una paz ilusoria. El sacrificio se acumulaba en detalles que me erosionaban. Dejé de ir a las reuniones de Luis con sus amigos queer del pueblo, un grupo de artistas y activistas que se reunían en un bar clandestino en Isla Cristina, porque una vez, en una de esas noches, un tipo me reconoció del astillero y comentó, el hijo de Manuel García, ¿eh? Cuidado, que tu padre es de los duros. Me fui corriendo, el corazón desbocado, y Luis me siguió, furioso, estás dejando que ellos ganen. ¿Por qué no luchas? Lloré en su coche, parte en una calle oscura, y él me consoló con caricias que dolían. Te amo, Sergio. Pero no puedo salvarte si no quieres. Esa noche, dormí en su regazo, el ronroneo del motor como una nana rota, y juré cambiar. Pero el amanecer trajo la rutina, y el juramento se disolvió como humo. Mi madre, en su inocencia protectora, empezó a notar las grietas. Me regaló un rosario en mi cumpleaños, para que encuentres paz, hijo, y lo guardé en un cajón, sintiéndome como Judas con su bolsa de monedas. Ana me cubría, cuando mi padre preguntaba por qué no salía más, ella intervenía con está ahorrando para el futuro, papá, pero sus ojos me suplicaban que hablara. El aislamiento era total, perdí amigos del fútbol porque prefería las noches con Luis, y en el trabajo, me volví un fantasma eficiente, soldando mi vida en placas de acero que nunca zarparían. Una lluvia torrencial de noviembre rompió el hechizo. Luis me llamó a las 3 de la mañana, ven. No puedo más. Conduje bajo el diluvio, los limpias del coche luchando contra el agua que azotaba el parabrisas como lágrimas furiosas, y llegué a su chiringuito empapado, el corazón en la garganta. Me abrió la puerta con los ojos rojos, una botella de ginebra a medio vaciar en la mesa. He conocido a alguien. Alguien que no se esconde, confesó, y el mundo se me cayó a los pies. No era verdad, lo supe por el temblor en su voz, pero el dolor fue real. Me arrodillé en el suelo de madera astillada, sollozando como un niño, y él se arrodilló conmigo, abrazándome mientras la lluvia martilleaba el tejado. Perdóname.
Solo quería que doliera lo suficiente para que te muevas. Nos amamos esa noche con una desesperación animal, cuerpos chocando como olas contra los acantilados de Barbate, pero al alba, su advertencia volvió, más afilada: elige, Sergio. O nos perdemos. El invierno se instaló con su crudeza atlántica, vientos que ululaban por las chimeneas y nieblas que envolvían el puerto como sudarios. Yo elegí posponer, como siempre, intensifiqué los turnos en el astillero, ahorrando para un futuro hipotético, y visité a Luis menos, excusándome con la familia o el mal tiempo. Él se distanciaba, sus mensajes volviéndose fríos: cuídate. En casa, la presión familiar escalaba. Mi padre, enterado de mi cita fallida con Laura, me sermoneó durante horas: no eres un hombre si no formas una familia, Sergio. Eres una decepción, y sus palabras me cortaron como un arpón, dejando una herida que sangraba en silencio. Ana intentó mediar, me invitó a un café en la Plaza de las Monjas, con el bullicio de las palomas y el aroma a café solo llenando el aire. Sé lo que es, Sergio. Amas a un hombre, ¿verdad? Lo veo en cómo miras el teléfono. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el azúcar del cortado, y por primera vez lo admití: Luis. Se llama Luis. Ella me tomó la mano, su alianza matrimonial fría contra mi piel. Entonces díselo a ellos. Antes de que sea tarde. Pero el miedo era un ancla, ¿y si me echaban? ¿Y si Huelva me cerraba sus puertas? El abuso se volvió cíclico, un loop de tolerancia y rabia contenida. En el astillero, un compañero me pilló mirando demasiado tiempo a un nuevo aprendiz, un chaval de 19 con rizos rubios y sonrisa inocente, y el bullicio de risas me rodeó. «Ey, Sergio, ¿te has enamorado? ¿O es que prefieres pollas?» Reí, pero el chiste se clavó como una espina, y esa noche, solo, me masturbé pensando en Luis, el orgasmo teñido de asco hacia mí mismo. Luis, meanwhile, sufría conmigo. Me contó de su pasado, noches en que su madre, agonizando, le susurraba: «Sé tú mismo, mi niño», y él, solo en el hospital de Huelva, juró no esconderse nunca. Por eso te amo, Sergio. Porque en ti veo al chico que yo fui, asustado, pero con fuego dentro. Sus palabras me quemaban, pero no encendían la chispa. En cambio, sacrificaba. Cancelé una cena con él para ir a una barbacoa familiar, y cuando llegué, mi padre me palmoteó la espalda: «Así se hace, hijo», pero el sabor era ceniza. La dote alcanzó su pico en Navidad. La familia reunida en casa, con el Belén iluminado y el turrón cortado en dados perfectos, y yo, fingiendo alegría mientras Luis me enviaba un selfie desde una fiesta en Mazagón, él sonriendo con desconocidos, pero sus ojos vacíos. Mi teléfono vibró en el bolsillo, y en un descuido, lo dejé sobre la mesa. Mi madre lo vio, curiosa, y abrió el mensaje: «Feliz Navidad, amor. Ojalá estuvieras aquí, siendo tú». El silencio cayó como una losa, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. El mundo se detuvo en ese instante, con el humo del cigarro de mi padre flotando perezoso y el tintineo de las copas de anís olvidado. Mi madre sostenía el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, sus ojos marrones, esos ojos que siempre me habían mirado con indulgencia, ahora dilatados por el shock. «Sergio». «¿Qué es esto?», murmuró, su voz un hilo quebrado, y el nombre de amor resonó en el salón como un disparo en la Catedral de la Merced. Mi padre se levantó de un salto, la silla raspando el azulejo con un chirrido que me perforó los oídos, y le arrancó el aparato de las manos. «Dame eso», gruñó, su dedo índice grueso deslizándose por la pantalla, leyendo en silencio mientras su rostro enrojecía como el tomate de la ensalada que se enfriaba en la mesa. Ana, sentada al otro lado, palideció, su mano voló a la boca, sofocando un gemido, y Pablo, mi sobrino, ajeno al drama, siguió apilando figuritas del Belén con torpeza infantil. Yo me quedé petrificado, el corazón martilleándome el pecho como el pistón de un barco a toda máquina, incapaz de articular una palabra. El secreto, ese monstruo que había alimentado en las sombras durante meses, salía a la luz rugiendo, desnudo y grotesco bajo la lámpara de araña que mi madre había heredado de su abuela. «Maricón. Eres un puto maricón», estalló mi padre finalmente, lanzando el teléfono contra la pared. La carcasa se astilló, y la pantalla se resquebrajó como mi fachada, pedazos de cristal esparciéndose por el suelo como lágrimas congeladas. El dolor fue instantáneo, un mazazo que me dobló por la mitad, no físico, sino un vacío que se abría en mi vientre, succionando el aire de mis pulmones.
Intenté hablar. Papá, espera, es. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por el pánico que me paralizaba las cuerdas vocales. Mi madre sollozó, cubriéndose la cara con las manos temblorosas, el delantal floreado manchado de lágrimas que caían como gotas de lluvia en el Guadalquivir. Dios mío, Sergio, ¿cómo? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué he hecho mal? Gimoteó, y cada sílaba era una daga, torciendo el remordimiento en mis entrañas hasta que sentí náuseas subiendo por mi esófago. Ana se levantó, interponiéndose entre mi padre y yo como un escudo humano. Basta, papá. ¿Es tu hijo? No un enemigo. Pero Manuel García no escuchaba, avanzó hacia mí con los puños cerrados, venas abultadas en el cuello como cuerdas de esparto, y me empujó contra la pared, el yeso frío contra mi espalda sudada. ¡Fuera de mi casa! No cría a un degenerado para que manche el nombre de la familia. En Huelva, los hombres como tú no duran, escupió, su aliento anís y rabia impregnándome la cara. El empujón me lanzó al suelo, rodando entre los restos del Belén, el niño Jesús volcado, la Virgen con la corona torcida, y allí, de rodillas en el polvo navideño, el dolor se transformó en una fractura profunda, no era solo el rechazo, sino la confirmación de todos mis miedos, el armario derrumbándose sobre mí como las dunas erosionadas por la marea. Me quedé allí, inmóvil, mientras el salón se convertía en un torbellino de gritos y llantos. Mi padre maldecía, pateando una silla que se volcó con estrépito, mi madre se mecía en su asiento, murmurando avemarías entre sollozos, Ana gritaba por encima del caos, intentando calmarlos, su voz ronca por el esfuerzo. Sergio, di algo. Explícales, imploró, arrodillándose a mi lado y sacudiéndome los hombros, pero yo no podía. El shock me había envuelto en una niebla espesa, un entumecimiento que empezaba en las puntas de los dedos y subía como anestesia, dejando mi mente en blanco, mi cuerpo pesado como plomo. Miré el teléfono roto, la foto de Luis sonriendo en la pantalla agrietada, había sido nuestra última selfie, en la playa de Isla Cristina, con el sol poniéndose como una promesa rota, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, caliente y salada como el mar que nos había unido. El tiempo se diluyó en ese limbo, ¿minutos? ¿Horas? Mi padre salió dando un portazo, el eco reverberando por las escaleras como un trueno en la tormenta, mi madre se retiró a su habitación, el clic de la cerradura como una sentencia final. Ana me ayudó a levantarme, sus brazos delgados temblando bajo mi peso, y me llevó al baño. Lávate la cara, hermano. No estás solo. El agua fría del grifo me abofeteó el rostro, pero no disipó la parálisis, me miré en el espejo empañado, ojos hundidos, labios pálidos, la marca roja de la mano de mi padre en el hombro, y por primera vez, no reconocí al hombre que devolvía la mirada. Era un extraño, un cascarón vacío, el precio de años de silencio pagado en una moneda de humillación absoluta. Salí de allí tambaleándome, el aire de la noche de Huelva cortante como navaja, el viento del Atlántico azotándome la cara mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas del barrio. Las luces de Navidad parpadeaban en las fachadas, villancicos lejanos flotando desde alguna ventana, y el contraste me nauseaba, ¿cómo podía el mundo seguir girando, con sus luces y risas, cuando el mío se había hecho añicos? Llamé a Luis, milagro, el teléfono aún funcionaba lo suficiente, pero saltó el buzón, su voz grabada a un puñal, déjame un mensaje, amor. Estoy surfeando olas o soñando contigo. Luis. Todo se ha ido al infierno. Mi familia. Lo saben. Ven, por favor, balbuceé, la voz quebrada por hipos, y colgué, dejando caer el aparato en el bolsillo como si quemara. Caminé horas, o eso creí, hasta que el frío me caló los huesos y me encontré en la playa de la Casa del Mar, las olas rompiendo con furia contra la orilla, espuma blanca como rabia contenida. Me senté en la arena húmeda, las rodillas contra el pecho, y el entumecimiento dio paso a oleadas de dolor, imágenes de mi infancia, mi padre enseñándome a lanzar la caña en el Odiel, mi madre cosiendo mi primer traje de nazareno, ahora teñidas de traición mutua. ¿Por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué había dejado que el miedo me convirtiera en cómplice de mi propia ruina? Lágrimas calientes surcaban mi rostro, mezclándose con la sal del mar que el viento traía, y grité al vacío, un alarido gutural que las olas se tragaron, sintiéndome más solo que nunca en esa ciudad que me había visto nacer. El alba me encontró allí, exhausto, el sol naciente tiñendo el horizonte de rosa y oro, burlándose de mi oscuridad interior. Mi teléfono vibró, un mensaje de Luis. Estoy en camino. Aguanta, amor.
No estás solo. Pero el alivio fue fugaz, el daño estaba hecho, una herida abierta que supuraba remordimientos. Volví a casa, o lo que quedaba de ella, la puerta entreabierta como una invitación al exilio, y encontré una nota de mi madre en la mesa de la cocina: hablaremos cuando estés listo. Te quiero, hijo. Pero esto duele. Ana me había dejado un plato de sopa fría y una manta, su nota garabateada: llámame. Siempre tuyo. El día transcurrió en una bruma de letargo, dormí en el sofá, sueños fragmentados de rechazos y abrazos rotos, despertando con la garganta rasposa y el cuerpo entumecido. Luis llegó al atardecer, su silueta recortada contra la luz del portal, y me abrazó en el umbral sin palabras, su olor a mar y al envolviéndome como un salvavidas. Lo siento tanto, sollocé contra su pecho, y él me meció: no es tu culpa. Es el precio de la verdad. Pero en mis ojos, él vio el abismo, el trabajo, la familia, la ciudad, todo pendía de un hilo, y yo, tocado el fondo, no sabía si tenía fuerzas para subir. Los días siguientes fueron un limbo de supervivencia mecánica. En el astillero, pedí una semana de baja por problemas familiares, y Paco me miró con esa astucia de viejo lobo: tómatelo, chaval. Pero recuerda, aquí no hay sitio para dramas. Sabía, o intuía, y el peso de su juicio me hundía más. En casa, el silencio era ensordecedor, mi padre no volvía por las noches, durmiendo en el barco de un amigo, mi madre cocinaba por inercia, evitando mis ojos, Ana venía a diario, trayendo noticias y abrazos, pero su optimismo chocaba contra mi muro de autodesprecio. Luis se instaló en mi piso temporalmente, su presencia un ancla en la tormenta, pero incluso él no podía llenar el vacío. Tienes que enfrentarlos, Sergio. O esto te matará, me decía mientras preparaba café en mi cocina diminuta, el aroma amargo mezclándose con el salitre que entraba por la ventana. Intenté, llamé a mi madre una noche, voz temblorosa: mamá, lo siento. Amo a Luis. Es quien soy. Silencio al otro lado, roto por un sollozo: Dios te perdone, hijo. Yo intentaré. Pero el perdón no llegaba, y el entumecimiento se cronificaba, un adormecimiento que me aislaba del mundo, haciendo que vuelva, sus mercados bulliciosos, sus atardeceres en el muelle, pareciera un decorado ajeno. El punto de no retorno llegó una semana después, cuando mi padre irrumpió en el piso al anochecer, ebrio y furioso, alertado por un vecino chismoso. «¡Fuera, degenerado! Y llévate a tu puto amante», bramó, lanzándose hacia Luis con un puño alzado. Yo me interpuse, el impacto de su golpe aterrizando en mi mejilla como un trueno, el sabor a sangre inundándome la boca. Luis me apartó, enfrentándolo con calma feroz: «Se acabó, señor García. Su hijo es un hombre, no su propiedad». Mi padre se detuvo, jadeante, y por un instante vi en sus ojos no solo rabia, sino un destello de pérdida, el hijo que había soñado, evaporado. Se fue sin más, la puerta temblando en su marco, y yo colapsé en el suelo, la sangre goteando en el linóleo, el dolor físico un eco pálido del emocional. En esa quietud post-tempestad, toqué fondo, roto, sangrante, solo con el hombre que amaba en un piso que ya no sentía mío. El entumecimiento dio paso a una claridad gélida, había perdido todo: familia, respeto, ilusión, pero en esa pérdida, vislumbré la libertad que Luis había prometido. Lloré hasta el agotamiento, Luis limpiando mis heridas con una ternura que me deshizo, y susurré: «Tienes razón». Me comió vivo. Pero el camino de vuelta era largo, y Huelva, testigo impasible, aguardaba mi renacer o mi hundimiento. La mejilla me palpitaba como un faro en la niebla, un recordatorio morado que se extendía como un hematoma emocional por todo mi ser, pero en ese momento, acurrucado en el sofá con Luis envolviéndome en su calidez salada, algo se removió en lo más hondo de mí. No era rabia, ni siquiera venganza, sino una determinación fría, como el acero que soldaba en el astillero antes de que se curvara bajo el calor. «No más huidas», murmuré contra su cuello, el vello de su piel erizándose bajo mis labios. Él no respondió con palabras, en cambio, sus dedos trazaron círculos suaves en mi nuca, un lenguaje silencioso que decía «por fin», y nos quedamos así hasta que el alba filtró sus rayos tímidos por las persianas raídas, tiñendo la habitación de un oro pálido que parecía una promesa tentativa. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales, como en esas películas americanas que tanto detestaba, fue un desgarro íntimo,
una confrontación que se cocinó a fuego lento en los días siguientes, mientras Huelva despertaba a su rutina invernal, vendedores ambulantes ofreciendo castañas asadas en la plaza del Punto, el graznido de las gaviotas sobre el muelle, el rumor constante de las olas que lamían los pilares del puente. Volví al trabajo porque no tenía opción, las facturas no se pagan con arrepentimientos, y Paco me recibió con un asentimiento seco: bienvenido de vuelta, chaval. ¿Sin preguntas? Pero los compañeros cuchicheaban, miradas laterales que me pinchaban como agujas, y en los vestuarios, el silencio alrededor de mi taquilla era un veredicto mudo. Soldaba con furia contenida, el soplete escupiendo chispas que iluminaban mi rostro marcado, y en cada soldadura imperfecta veía mi vida, unida a la fuerza, pero frágil ante la presión. Luis y yo nos convertimos en una unidad precaria, navegando los escombros de mi mundo roto. Él dejó su chiringuito en Mazagón, no puedo estar lejos ahora, y se mudó conmigo al piso, transformando el espacio con toques suyos, una tabla de surf apoyada en la pared, conchas marinas en un bol sobre la mesa, el aroma a su loción de eucalipto impregnando las sábanas. Hablábamos horas, desnudos en la cama, diseccionando el dolor como cirujanos aficionados. Tu padre no te odia a ti, Sergio. Odia lo que no entiende. Dale tiempo, decía él, pero yo sacudía la cabeza, el hematoma ya amarilleando pero el corte interno aún supurando. No es tiempo lo que falta. Es coraje. El mío, sobre todo. Y en esas confesiones, algo se liberaba, por primera vez, nombraba mi amor sin vergüenza, mi novio saliendo de mis labios como un conjuro que disipaba sombras. La confrontación con mi familia fue el eje del torbellino, no un grito público, sino un susurro afilado que cortó lazos invisibles. Empecé con Ana, la grieta más accesible, la llamé una mañana de resaca emocional, el café quemándome la lengua mientras caminaba por el paseo de la ribera. Necesito verte. Solo nosotros, dije, y ella accedió, encontrándonos en un banco frente al mar, donde las olas rompían con un ritmo hipnótico que calmaba mi pulso acelerado. Le conté todo, el primer beso con Luis en la feria, las noches robadas en las calas, el terror que me había paralizado, y ella escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes, heredados de nuestra abuela gaditana, brillando con lágrimas contenidas. ¿Eres valiente, Sergio? Más de lo que crees. ¿Y yo? Yo te apoyo. ¿Siempre? Nos abrazamos, el viento revolviendo su pelo, y en ese gesto sentí el primer hilo de reparación, no todo estaba perdido. Con mi madre, fue más arduo, un parto emocional en la cocina de mi infancia, esa estancia con azulejos verdes y el calendario de la Virgen Perpetuo en la pared. Llegué un mediodía, con Luis esperando en el coche a una manzana de distancia, tu batalla, amor, y la encontré amasando pan, las manos enharinadas como alas de paloma. Mamá, empecé, sentándome en la mesa rayada por años de platos calientes, no vine a pedir perdón. Vine a explicarme. Ella se detuvo, el rodillo quieto, y me miró con esa mezcla de amor y herida que me destripó. Hablé despacio, voz firme pese al temblor: amo a Luis. No es una fase, no es un error. Es quien soy, desde que era un crío mirando los barcos y soñando con puertos lejanos donde nadie juzga. Lágrimas surcaron su rostro arrugado, pero no apartó la mirada, en cambio, extendió una mano temblorosa y cubrió la mía. Hijo. Duele, porque te imagino sufriendo solo. Pero si te hace feliz. Dios es misericordioso. No era absolución total, pero era un puente, frágil como el mimbre de una cesta de mimbre, y salí de allí con el pecho menos oprimido, el aroma a pan horneándose siguiéndome como una bendición tentativa. Mi padre fue el muro inamovible, la prueba de fuego que casi me quema vivo. Lo esperé en el muelle al atardecer, donde él solía fumar solo después de las faenas, el sol hundiéndose en el Atlántico como una moneda de oro en un pozo. Llegó con paso pesado, el chaquetón salpicado de escamas de pescado, y al verme, se detuvo, los ojos entrecerrados contra la luz menguante. ¿Qué quieres, Sergio? Venganza, gruñó, sacando el paquete de ducados con manos que ya no eran tan firmes. Me planté frente a él, el viento azotándonos a ambos, y solté lo que había reprimido por décadas: no venganza, papá. ¿Verdad? Te he mentido toda la vida, y me odio por eso. Pero Luis. Él me salvó. Me enseñó a ser hombre, no el que tú querías, sino el que soy. Silencio, roto solo por el chapoteo de las olas contra los pilares.
su rostro se endureció, mandíbula apretada como un tornillo, y escupió al agua: hombres no follan con hombres. Punto. Eres mi sangre, pero esto. ¿Te lo buscaste? El rechazo dolió como un latigazo, pero no me doblegó. En cambio, algo se rompió en mí, liberando una furia serena. Sangre o no, soy tu hijo. Y merezco tu respeto, no tu veneno. Si no puedes darlo, al menos quítate del medio. Di media vuelta, las botas crujiendo en la grava, y caminé hacia la salida del muelle, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un arpón. No gritó, no me detuvo, solo el viento llevó su suspiro ahogado, un sonido que me perseguiría como un fantasma. Luis me esperaba en el coche, y cuando subí, con los ojos secos por primera vez, le dije: lo hice. Por nosotros. Él sonrió, esa sonrisa torcida que me enamoró, y arrancó, el motor rugiendo como un desafío al destino. Ese acto de rechazo, no a él, sino a la tiranía del silencio, fue el clímax de mi alma. No hubo aplausos, ni redención instantánea, solo la quietud de haber nombrado mi verdad en el rostro del opresor. Huelva, con sus luces parpadeando en la distancia, pareció asentir. La ciudad no había cambiado, pero yo sí. Volvimos al piso, hicimos el amor con una ternura renovada, cuerpos entrelazados como raíces en la arena, y en el afterglow, susurré: gracias por no rendirte. Nunca lo haría, respondió, y su beso selló el pacto. Pero el clímax no resuelve todo, deja ecos, y los míos resonaban en llamadas ignoradas de mi padre, en las miradas evasivas de mi madre en el mercado, en los susurros del astillero que ahora ignoraba como a moscas. Luis y yo planeamos un futuro modesto, él abriendo su escuela de surf en una cala discreta, yo buscando un puesto en un taller de Cádiz, lejos pero no demasiado. No huimos, Sergio. Avanzamos, decía, y yo asentía, el peso aligerándose con cada paso. En las noches, cuando el mar susurraba fuera de la ventana, revivíamos el dolor. Duele aún, admitía, y él me recordaba: el dolor es el precio de la libertad. Paga, y vive. Y vivía. Cocinábamos paella con marisco fresco del puerto, bailábamos flamenco improvisado en la salita, reíamos de chistes tontos sobre pescadores maricones. Ana se unió a nosotros una tarde, trayendo a Pablo, que correteaba fascinado por la tabla de Luis. Tío Sergio, enséñame a surfear. Mi hermana abrazó a Luis con cautela al principio, pero pronto charlaban como viejos amigos, y en ese lazo frágil vi la semilla de una familia nueva. El trabajo se volvió un campo minado tolerable. Paco me ascendió a supervisor, por tu Temple, no por lástima, y los compañeros, cansados de chismes, volvieron a sus rutinas, aunque un par me dieron palmadas discretas. Ánimo, García. Eres de los duros. Huelva empezó a sentirse menos hostil. Paseos por el Parque de las Glicinias con Luis de la mano, ignorando las miradas curiosas, cenas en tabernas donde el vino manzanilla aflojaba lenguas pero no puños. Sin embargo, el clímax dejó cicatrices, sueños donde mi padre me ahogaba en el odiel, despertándome sudado y aferrado a Luis. Se irá, me consolaba él, pero el vacío persistía, un hueco donde el perdón paterno debería estar. Mi madre avanzaba, visitas esporádicas al piso, trayendo empanadas y conversaciones titubeantes sobre ese chico tan majo. Pero mi padre. Él era el precio, el sacrificio que pagaba por mi verdad. Los meses de primavera barrieron Huelva con una brisa renovadora, flores de azahar perfumando las calles empedradas y el sol calentando la arena de las playas como un bálsamo sobre heridas frescas. Mi mejilla había sanado, dejando solo una sombra amarillenta que el maquillaje de Ana cubrió para una foto familiar tentativa, pero el verdadero curado era interno, un proceso lento, como el reflujo de la marea que arrastra impurezas y deja conchas pulidas en la orilla. Luis y yo nos instalamos en una rutina que era a la vez ancla y vela, mañanas de café compartido en la terraza del piso, con el odiel brillando abajo como una serpiente de plata, tardes en que él surfeaba en las olas de Nuevo Umbría y yo lo observaba desde la arena, el corazón hinchándose de orgullo posesivo, noches de cine en el sofá, sus piernas enredadas en las mías, riendo de comedias tontas que aliviaban el peso residual. La sanación no era lineal, había retrocesos, como esa noche en que mi padre llamó por primera vez desde el escándalo, un número desconocido que reconocí por el prefijo del puerto. Sergio, dijo, voz ronca como grava bajo botas, tu madre está mal. Viene a verla. Colgué antes de que el pánico me ahogara, y Luis me encontró temblando en el balcón, fumando un cigarro que no solía fumar. Ve. Enfréntalo de nuevo si hace falta, me urgió, y fui,
solo, al hospital de Huelva donde Carmen yacía con una neumonía traicionera, su cuerpo menudo conectado a tubos que zumbaban como insectos enfadados. Mi padre estaba allí, hundido en una silla de plástico, barba de 3 días y ojos enrojecidos. No nos miramos al principio, el silencio era un muro, roto solo por el pitido del monitor. Lo siento, papá, dije finalmente, sentándome al otro lado de la cama, mi mano rozando la de mi madre dormida. Él gruñó, mirando al suelo, no es a mí a quien debes. Es a ella. Y a ti mismo. Fue lo más cerca de una tregua que tuvimos, no perdón, sino reconocimiento, un pago diferido por el daño infligido. Mi madre despertó esa noche, débil pero lúcida, y apretó mi mano, trae a Luis mañana. Quiero conocer al hombre que te hace sonreír. Lágrimas rodaron por mis mejillas, y en ese cuarto estéril, con el olor a desinfectante quemándome la nariz, sentí el primer hilo de redención tejerse, no victoria grandiosa, sino pasos pequeños hacia la coexistencia. Luis pagó su parte del precio con una paciencia que admiraba, dejó atrás amigos que lo presionaban para dejar al cobarde, y en una tormenta de febrero, cuando las olas barrieron su tabla favorita, un regalo de su madre, no lloró, en cambio, me abrazó bajo la lluvia torrencial, es solo madera. Tú eres mi tabla. Su arrepentimiento era sutil, por haber dudado, por las palabras duras que me lanzaba en las peleas, y lo expresaba en gestos, una cena sorpresa de atún en escabeche, cocinada en mi cocina con torpeza adorable, una carta manuscrita dejada en mi taquilla del astillero, eres mi mar, Sergio. Infinito y salvaje. Pero también sufría, noches en que se despertaba sudando, reviviendo la amenaza de mi padre, y yo lo calmaba con besos lentos, recordándole, somos más fuertes que eso. La familia se recompuso en fragmentos irregulares. Ana se convirtió en el pegamento, organizó una comida en su casa en las afueras, con Pedro fingiendo normalidad y Pablo preguntando inocentemente a Luis, ¿tú también pescas, tío? Mi hermana me guiñaba el ojo desde la mesa, su pie rozando el mío bajo el mantel, un código de solidaridad. Mi madre progresó, visitas semanales al piso, donde charlaba con Luis sobre recetas de gazpacho y le enseñaba a pelar gambas, como Dios manda. Es un buen chico, Sergio. Fuerte, como tú, me dijo una vez, y el elogio me hinchó el pecho como el viento en una vela. Pero mi padre. Él era el outlier, el que pagaba el precio más alto en soledad. Lo veía en el muelle, fumando solo, su silueta encorvada contra el horizonte, y una vez, después de que mi madre mejorara, se acercó a mí en el astillero, no lo entiendo, hijo. Pero. No te odio. Fue lo máximo, un gruñido de rendición, y bastó para que el muro se agrietara, dejando pasar un rayo de luz. En el trabajo, el precio se equilibraba. Paco me respaldó cuando un cliente homofóbico canceló un encargo al oírme mencionarle a Luis en una llamada, aquí no discriminamos, cabrón. Búscate otro taller, y gané respeto en las pausas para el almuerzo, contando anécdotas de nuestras escapadas a las marismas sin bajar la voz. Los compañeros, andaluces de pura cepa, respondían con palmadas y chistes reciclados, si te hace feliz, García, bien por ti. Pero no nos invites a la boda, que soy alérgico al arroz. Risas que curaban, no herían. Luis y yo pagamos colectivamente, mudarnos a un piso más grande en el barrio de Bellavista, con vistas al parque donde paseábamos al atardecer, fue un salto de fe económico, yo con mi sueldo de supervisor, él dando clases particulares de surf. No es lujo, pero es nuestro, dijo al colgar el primer cuadro, una acuarela de las dunas que pintó un amigo queer, y en esa casa, construimos un santuario, cenas con velas recicladas, música de camarón de la isla sonando baja, cuerpos amándose sin prisa, explorando cicatrices con lenguas y dedos. El arrepentimiento mutuo se disipaba en intimidad, perdóname por el silencio, le susurraba yo, y él respondía, perdóname por empujarte tanto. Equilibrio, no perfección. La sociedad de Huelva, esa bestia dormida de prejuicios y pasiones, empezó a ceder, en la feria de primavera, bailamos un fandango en una caseta abierta, manos entrelazadas bajo las guirnaldas de luces, y solo un par de miradas ceñudas se perdieron en la multitud ebria. Un artículo en el Huelva Información sobre parejas diversas en la costa nos citó anónimamente, 2 hombres que surfean olas y prejuicios, y el feedback fue mixto, apoyo en redes, pero un anónimo que me llamó anomalía en un foro local. Lo ignoré, como se ignora una ola pequeña. Mi sanación personal era el núcleo, terapia en un centro comunitario de la Cruz Roja, donde un psicólogo barbudo me ayudaba a desentrañar el nudo de vergüenza heredada. Tu padre te dio hombría tóxica, Sergio.
Reclámala para ti. Escribí cartas no enviadas a mi yo de 20 años, perdonándome el cobarde que fui, y las quemé en la playa, las cenizas dispersadas por el viento como un ritual pagano. El precio de los demás era palpable. Mi padre, consumido por la ibris rota, empezó a beber más, su barco atracado semanas sin zarpar, y mi madre me confesó en una visita: se arrepiente, hijo. En silencio. Dale tiempo. Luis perdió un alumno por chismes parentals, pero ganó otros, chavales perdidos que veían en él un faro. Ana sufrió indirectamente. Pedro, incómodo, sugirió dar espacio, pero ella lo puso en su sitio: es mi hermano, idiota, fortaleciendo su matrimonio en el proceso. En junio, con el sol abrasando las aceras, organizamos una barbacoa en la playa de Mazagón. Ana, mi madre, incluso mi padre a regañadientes, llegó tarde, con una caja de cerveza como ofrenda de paz. Luis asó sardinas en la parrilla improvisada, riendo con Pablo que chapoteaba en la orilla, y por un momento, bajo el cielo estrellado, el círculo se cerró, no perfecto, con silencios y miradas evasivas, pero real. Mi padre me dio una palmada en la espalda, dura, como siempre, y murmuró: cuida de él. ¿Y de ti? Precio pagado, heridas cicatrizando. Vivíamos correcto, no triunfante, yo en el astillero, él en las olas, amándonos en la cotidianidad andaluza, un beso robado en el mercado de la Merced, una siesta en la hamaca del balcón. El arrepentimiento se transformaba en gratitud, por la advertencia de Luis, por el dolor que forjó mi acero. El verano de 2025 se desplegó en Huelva como un lienzo vivo, con las procesiones de la Virgen de la Cinta llenando las calles de incienso y cánticos, y el calor pegajoso recordándonos que la vida, como el mar, avanza implacable, dejando atrás las tormentas pero llevando sus sales en la piel. Habían pasado 8 meses desde que el armario se derrumbó, y yo, Sergio García, ya no era el hombre que se escondía en las sombras del muelle, era el que caminaba erguido por el paseo marítimo, con la mano de Luis en la mía, ignorando las miradas residuales como se ignora el graznido de una gaviota lejana. No era un final de cuento, no hay príncipes ni castillos en esta costa realista, sino un epílogo de cotidianidad ganada a pulso, donde la libertad se mide en detalles pequeños: un buenos días, amor sin culpa, una cerveza compartida en una terraza sin mentiras. La familia, ese nudo gordiano que tanto me había estrangulado, se había aflojado en un lazo flexible, tejido con paciencia y concesiones mutuas. Mi madre, recuperada de su neumonía pero con una tos persistente que la hacía toser en las reuniones, se había convertido en una aliada inesperada, venía los domingos al piso con bandejas de tortas de anís y preguntas sobre ese proyecto de la escuela de surf, sus ojos iluminándose cuando Luis le mostraba fotos de sus alumnos chapoteando en las olas. Es un buen partido, Sergio. Mejor que esos pescadores brutos, bromeaba, y en su risa veía el perdón florecer, no como una rosa exótica, sino como el romero silvestre que crece entre las grietas de las aceras. Mi padre, en cambio, pagaba el precio más alto: el arrepentimiento lo había envejecido 10 años, sus hombros encorvados bajo el peso de un orgullo roto, y aunque no hablaba de eso, nunca lo haría, era Manuel García, después de todo, sus acciones hablaban: una llamada semanal, seca pero constante: ¿cómo va el curro? Una caña compartida en el bar del puerto donde antes me sermoneaba, ahora solo gruñía sobre el Betis y el precio del combustible. Una vez, al pasar por el muelle, lo vi ayudando a un chaval a lanzar la caña, el mismo gesto que me enseñó a mí, y en su gesto vi el eco de una paternidad redimida, no por palabras, sino por ejemplo silencioso. Ana y su familia eran el puente intacto, fines de semana en su casa de las afueras, con Pablo correteando entre nosotros, llamando a Luis tío Hola por su afición, y Pedro, aún tieso, pero aprendiendo, bromeando sobre dobles cuñados. Mi hermana me confesaba en confidencias post-cena: papá se arrepiente, Sergio. Lo oí llorando una noche. Pero los hombres como él no piden perdón, lo dan a su manera. Y yo asentía, el resentimiento disipado como niebla matutina, reemplazado por una empatía dura, ganada en el filo del rechazo. Luis y yo, el núcleo de esta nueva constelación, vivíamos en una armonía ganada, no regalada. Su escuela de surf despegaba en una cala de Mazagón, chavales de barrios duros, huérfanos emocionales como él había sido, aprendiendo a domar olas como metáfora de domar miedos. Mira esto, me decía, mostrándome un vídeo de un crío de 14 montando su primera cresta, ojos brillantes de triunfo, y en ese orgullo compartido veía nuestra propia resurrección. Yo, en el astillero, había ascendido a jefe de equipo, soldando no solo metal, sino puentes.
Mentor de aprendices, ignorando chismes con una sonrisa que decía soy yo, y basta. Paco, el viejo lobo, me palmoteó la espalda en mi cumpleaños. Has crecido, García. De niño asustado a capitán. El precio laboral, horas extras, noches de insomnio por deadlines, se equilibraba con la satisfacción de ser visto, no tolerado. Nuestra vida íntima era el verdadero bálsamo, amores robados en la ducha, con el agua caliente lavando el sudor del día, caminatas al atardecer por el sendero del Odiel, donde todo había empezado, hablando de sueños maduros, un viaje a las playas de Tarifa, quizás un perro mestizo para el piso. El sexo había evolucionado de urgencia desesperada a exploración tierna, cuerpos conocidos como mapas familiares, y en los afterglow, con su cabeza en mi pecho, murmuraba, tu advertencia me salvó, Luis. Aunque llegara tarde. Él reía, bajo, mejor tarde que nunca. Y mira, aquí estamos, flotando. El arrepentimiento colectivo se manifestaba en ecos sutiles. Luis soñaba aún con su madre, despertando con lo siento en los labios, y yo lo calmaba recordándole su legado. Ella estaría orgullosa, amor. De tu coraje. Mi padre, en una rara vulnerabilidad etílica, admitió una noche en el puerto, temía perderte, hijo. Como perdí a mi viejo en el mar. No mencionó mi orientación, pero el subtexto era claro, el miedo al cambio era su cárcel, y mi libertad lo había forzado a mirar adentro. Mi madre confesaba misas por la paz de la familia, y en su rosario veía no juicio, sino oración por sanación. Huelva, la ciudad que me vio romper y rehacerme, era ahora cómplice benevolente, sus fiestas nos acogían sin escándalo, el flamenco en las peñas cantando de amores imposibles que al final se cumplen. Un día, en la romería del Rocío, caminé con Ana detrás de la carroza, Luis a mi lado disfrazado de vaquero improvisado, y el polvo del camino nos cubrió a todos por igual, borrando distinciones. Reímos bajo la lluvia de pétalos, y en ese caos sagrado, sentí la plenitud, no de un final feliz, sino de un comienzo honesto. Ahora, en diciembre, con las luces de Navidad parpadeando de nuevo en las fachadas, un año exacto desde el derrumbe, miro por la ventana del piso hacia el Mar Negro, salpicado de barcos lejanos como estrellas caídas. Luis duerme a mi lado, su respiración rítmica como las olas, y toco la alianza sencilla que nos pusimos en una ceremonia privada en la playa, no legal aún, pero nuestra. ¿Valió la pena el precio? ¿El dolor, el exilio temporal, las grietas en los lazos? Sí, porque en esta quietud, vivo correcto, amado, entero, libre. Y si alguien me pregunta hoy, en una taberna con vistas al Atlántico, si arrepentiría algo, sonrío y digo, solo de no haber escuchado antes su advertencia. Pero el mar enseña, las olas rompen, pero siempre vuelven, más fuertes. Huelva asiente con su brisa salada, y yo, Sergio, sigo navegando. ¿Y tú, lector? ¿Cuánto tiempo más dejarás que el armario te coma vivo, antes de que el amor te libere?